Bienvenidos a las Plegarias del Miedo. Hoy estás aquí para escuchar 3 historias relacionadas con conventos. La primera historia se llama El audio perdido del coro. Mis hermanas y yo servimos a un Dios de luz. Pero en los confines de la fe, a veces, solo encontramos oscuridad grabada. Este relato comienza en 1993. Mucho después de que el convento de la Santa Ceniza fuera clausurado. Este lugar, ubicado en un páramo donde el silencio era más grueso que la niebla, guardaba secretos que ni siquiera el Vaticano deseaba desenterrar. Durante años, se creyó que su cierre se debió a una epidemia de melancolía que consumió a las jóvenes novicias hasta el punto del desaliento total. No fue así. Fue el sonido. Nuestra historia se centra en una reliquia olvidada en el polvo, un cassette de audio estándar, encontrado por un equipo de conservación en las ruinas de la sacristía. Estaba etiquetado simplemente como Coro, Nochebuena, 1985. Era una reliquia inocente, una prueba del fervor de aquellas almas. La cinta fue digitalizada y entregada a un ingeniero de sonido llamado Elías, un hombre de ciencia, un escéptico por vocación, que solo buscaba una grabación histórica para un proyecto de archivo. Elías me describió su primer encuentro con el audio como curioso. La grabación era de una calidad sorprendentemente alta. Se escuchaban 40 voces jóvenes entonando el Adeste Fideles, pero, bajo la pureza del canto, había una frecuencia anómala. No era un zumbido ni ruido blanco, era un murmullo constante, casi imperceptible, que lo obligaba a subir el volumen, solo para que desapareciera cada vez que intentaba aislarlo. Esta frecuencia, me dijo Elías, era demasiado baja para ser captada por el oído humano en ese contexto. Suena lógico, ¿verdad? El oído rechaza lo que no comprende, pero en su espectro digital era una firma inequívoca que actuaba como una sombra acústica del coro. Lo más perturbador era que esa sombra parecía seguir el ritmo del canto, como si una 41ª voz, silenciosa y corrupta, estuviera llevando su propia melodía. Elías, ya consumido por la curiosidad científica, la única fe que conocía, procedió a la limpieza profunda. Eliminó todo rastro de eco y reverberación, buscando aislar ese murmullo. Tras varias horas de trabajo, cuando las voces de las novicias quedaron perfectamente claras, la frecuencia anómala finalmente emergió, sin el disfraz del canto. Era solo ruido, un ruido muy específico. Cuando Elías lo reprodujo, no se escuchó nada. Era tan grave y sordo que solo vibraba el subwoofer, pero al ver la forma de onda en su pantalla, notó algo que paralizaría incluso a un hombre de Dios. Esas vibraciones, aunque inaudibles, no eran aleatorias. Tenían estructura. Parecían seguir un patrón rítmico, una partitura que el oído no podía escuchar, una música oculta bajo el fervor. En ese momento, Elías no supo lo que había encontrado. Yo sí, había encontrado la semilla del pánico que consumió a Santa Ceniza. Él estaba a punto de descubrir que, en aquella Nochebuena de 1985, el coro no estaba cantando solo, estaba siendo escuchado y respondido por algo que había esperado en el silencio de ese convento durante siglos. La ciencia es una herramienta implacable, mis queridos oyentes. Desnuda la realidad de sus velos poéticos y nos deja frente a la monstruosidad. Elías, el ingeniero, seguía la pista de esa partitura muda que había aislado. Al ser un hombre de cifras y frecuencias, su primera hipótesis fue que se trataba de una interferencia mecánica
o una resonancia estructural del convento. Para descartarlo, realizó la prueba definitiva, la reproducción inversa. Él creía que, si era un ruido físico, al invertirlo, sonaría incoherente, una masa sin forma. Pero al presionar reproducir al revés en ese archivo de baja frecuencia, sucedió algo que redefinió su entendimiento del miedo. El sonido dejó de ser un simple latido sordo. De esa masa inaudible surgieron sílabas. No eran palabras, no en el sentido humano, sino vocalizaciones guturales, secas, que, al reproducirse al revés, se ordenaron de una forma que un cerebro entrenado en el lenguaje pudo reconocer, como palabras que se arrastraban. Elías estaba escuchando lo que realmente se había grabado en 1985, y no era una interferencia. Era un diálogo. Las voces de las novicias en la grabación original seguían cantando su himno sagrado, pero ahora, en el fondo invertido, se escuchaba una voz. Era grave, resonante, sin aliento, como si viniera desde el fondo de un pozo seco, y estaba respondiendo al canto. Cada vez que las novicias entonaban un fragmento de alabanza a la Virgen María, la voz invertida respondía con una sílaba baja, un gruñido de repulsión. Pero cuando el coro llegaba a la línea de Adeste Fideles, que mencionaba el Rey de los Ángeles, la voz oculta se alzaba, articulando algo que, al ser vuelto a invertir y ralentizar, se reveló como tuyo no, mío es, o llámenme. La grabación mostraba que el coro, lejos de ser solemne, se volvía cada vez más rápido, más histérico, como si las novicias estuvieran tratando de ahogar algo. En el minuto 7:12 del audio original, la voz de la Madre Superiora, que era clara y firme al inicio, se quiebra por completo. En ese preciso momento, la voz profunda en la frecuencia baja se burla con lo que solo puede llamarse una risa profunda y hueca que llenó la habitación de Elías de un terror que no era racional. Elías, ahora pálido y temblando, finalmente logró aislar un segmento del audio invertido que duraba solo 3 segundos. Lo limpió con precisión quirúrgica. Al escucharlo, ya sin el camuflaje del canto, no hubo duda. Lo que se escuchó fue una declaración en latín arcaico: Sanguis noster, pactum vestrum, animae ad serviendum, nunc, ad aeternam, que significa: nuestra sangre, vuestro pacto, almas para servir, ahora, hacia lo eterno. La revelación era terrible. Aquella no era la grabación de un coro de Nochebuena, era la documentación acústica de un ritual, donde la voz grave y demoníaca respondía a la plegaria desesperada de un grupo de novicias que, por alguna razón que aún desconocemos, habían decidido renunciar a su juramento para sellar una alianza con lo más antiguo y oscuro que albergaba el convento. Elías dejó de ser un escéptico esa noche. Y yo les digo, el miedo no se ve, mis queridos oyentes. El miedo tiene una frecuencia y un diálogo que solo se revela cuando la fe se invierte. Él ya no buscaba la gloria científica, buscaba la paz que el sonido le había arrebatado. Su último esfuerzo fue unir la frecuencia inaudible del pacto con las voces originales de las novicias, reproduciendo ambas capas simultáneamente. Quería entender el porqué de su terrible decisión. Al hacerlo, descubrió que el coro de 1985 no era una masa de almas iguales. Había una voz que destacaba, la voz de una novicia, Sor Clara, que al inicio sonaba como la más pura, era la que se desviaba ligeramente de la nota. Una desviación de 1/4 de tono, casi imperceptible, era el punto focal de la histeria.
En el minuto final de la grabación, cuando el coro se acelera hasta el caos y la voz demoníaca en el fondo pronuncia el Nunc ad aeternam, ahora, hacia lo eterno, la voz de Sor Clara ya no cantaba, estaba gritando, no un grito de terror, sino un grito de triunfo y dolor simultáneos. Pero lo más espantoso fue la reacción de las otras 39 voces. En lugar de detenerse o auxiliar a Clara, su canto se convirtió en un muro de sonido. Era una desesperada, rítmica autonegación. Estaban intentando ahogar el grito de su hermana para que la entidad del pozo no pudiera escucharla a ella sola. Estaban en el pacto, sí, pero estaban luchando por la supervivencia de su alma, aunque fuera al servicio de una oscuridad. La epidemia de melancolía reportada no fue un brote de tristeza, sino un acto de pánico masivo. A la mañana siguiente de aquella Nochebuena, las novicias no se habían ido voluntariamente, como se creyó. Ellas habían inmovilizado sus propios oídos con cera y sellado sus bocas con tiras de tela atadas con nudos de un simbolismo arcaico y profano. No querían escuchar de nuevo las respuestas ni pronunciar más sílabas. La única forma de evitar el servicio eterno era negarle al mal la entrada y la salida de la palabra. La única que no hizo esto fue Sor Clara. Ella fue encontrada en el coro, con una sonrisa y los ojos quemados por el frío. Ella había sido la llave del ritual, la voz de la bienvenida. El ingeniero terminó su trabajo y destruyó la cinta original y todas las copias de la frecuencia invertida, dejando solo el archivo de la grabación coral limpia para el archivo histórico. Me dijo: «Monja, no quiero que nadie más escuche esa risa». El pacto no terminó en 1985, solo se grabó. Pero hay un detalle final. Elías se retiró de su profesión poco después, asegurando que, al igual que las novicias, él ya no podía soportar el silencio. Él me confesó que, incluso después de destruir el audio, en los momentos de calma absoluta, en el ruido blanco de su propio hogar, juraba escuchar la voz grave. No las palabras, sino el ritmo sordo que había aislado, el de la criatura que prometió servicio a cambio de las almas. Y es por eso que les advierto, el miedo se esconde en las frecuencias que ignoramos. Escuchen bien el silencio que los rodea. A veces, la única forma de saber que algo oscuro está cerca es escuchar lo que no se supone que debemos escuchar. La siguiente historia se llama la regla 73. Una regla muy conocida en algunos conventos. Dentro de los muros de un convento de clausura, las reglas son la armadura del alma. Se conocen como el códice, un libro que dicta cada respiración, cada oración, cada paso que damos desde la aurora hasta la noche. Son 72 reglas, todas conocidas, pero yo les hablaré de la regla 73. Esta regla no se escribe, no se lee, se sabe. Es un conocimiento que se transfiere de la Madre Superiora a su sucesora, susurrado en el lecho de muerte, como un veneno que debe ser guardado. La regla 73 es el protocolo final. Es el cómo gestionar el cuerpo de una hermana que ha cedido al desasosiego. Un eufemismo, mis oyentes, una mentira piadosa que esconde la verdad de su partida prematura dentro de los hábitos. El juramento más duro no era el de pobreza, castidad u obediencia, sino el del silencio perpetuo. En el silencio se escuchan los verdaderos secretos. La primera vez que escuché el eco de la regla 73 fue a través de Sor Elena. Elena era nuestra maestra de canto, una mujer de voz meliflua y mirada perpetuamente asustada.
Ella tenía el hábito de llorar en las celdas vacías del ala norte, un sector clausurado por humedad. Un día, mientras pulíamos los cálices, me preguntó, con la voz apenas audible, ¿sabes qué pasa con las que se van antes de tiempo? Ingenuamente, le hablé de la gracia divina y la misericordia. Elena me miró con una piedad helada y me dijo que yo no entendía la disciplina del códice. Me explicó que la imagen del convento, la pureza de la institución, era más sagrada que cualquier alma individual. Renunciar a la vida terrenal es una mancha, un escándalo que deshonra el voto. La regla 73 es la herramienta para borrar esa mancha, no para salvar el alma, sino para salvar la pared. Pero la regla no habla solo de enterrar el cuerpo, no. Habla de la preparación, el desasosiego, me reveló Elena con un temblor en la voz. No se manifestaba por tristeza o locura. Se manifestaba como una convicción absoluta de que el alma ya no era merecedora de la luz, que la única forma de ser útil a Dios era buscar el reposo eterno. Un mes después, Elena ya no estaba. La Madre Superiora, con su rostro de mármol, simplemente anunció que Sor Elena había sido transferida a un convento hermano en una misión especial. Nunca hubo despedida, nunca una carta, nunca una lágrima de la Superiora. Su celda estaba impecable, como si nadie la hubiera ocupado, pero yo ya había visto el signo. Vi la piedra de molino que había desaparecido del almacén, y vi la tierra fresca y removida en el jardín de los nombres olvidados, un pequeño patio trasero que nadie visitaba, y supe que la regla 73 se había invocado. El secreto del códice había reclamado su primera víctima conocida en mi tiempo. Ahora me tocaba a mí guardar ese silencio, un silencio que pronto se me haría insoportable. El convento es una máquina de borrar mis oyentes, y la regla 73 es su programa maestro. Tras la transferencia de Sor Elena, mi mente se convirtió en un eco de su miedo. Me obsesioné con el jardín de los nombres olvidados, no por su dolor, sino por la meticulosidad del acto. Tiempo después, la Madre Superiora eligió a una nueva asistente para el mantenimiento de la biblioteca de documentos. Fui yo. En una noche de tormenta, mientras catalogaba volúmenes antiguos, encontré un pequeño libro sin tapa, oculto dentro del atril de un misal. No tenía título, solo un número romano grabado en la última página. 73. Lo que leí allí no era una regla, sino un protocolo fúnebre. La regla 73 exigía 3 pasos, 3 actos de silencio total para desmantelar la existencia de la hermana que había cedido. El cuerpo de la novicia no podía ser enterrado con los demás, ya que la tierra consagrada no debía recibir una alma que se había negado a la gracia. El protocolo dictaba el vaciamiento total de su celda en la misma noche de su partida. Todas sus pertenencias personales, libros de oración marcados, cartas, incluso el hilo de su bordado, debían ser quemadas en la fragua, reducidas a ceniza indistinguible. Pero la parte más crucial era el entierro. Para asegurarse de que el cuerpo regresara a la tierra sin dejar rastro de la forma, la regla especificaba que debía ser envuelto en su propio hábito y luego cubierto por una mezcla de cal y cenizas de la fragua. Esta mezcla neutralizaba el olor a tierra fresca, engañando a cualquier ojo curioso sobre la actividad reciente en el jardín. La superiora, o la hermana encargada, debía visitar a las hermanas más cercanas a la fallecida, no para consolarlas, sino para implantarles la memoria falsa de una despedida. Les recordaba una última conversación inventada sobre el convento de destino, sobre la misión especial.
un lavado de memoria tan sutil que se incrustaba como verdad en la mente de las novicias. La superiora me habló con detalle de la supuesta vida de Sor Elena en su nuevo destino, y por un momento, la versión me pareció tan real que dudé de mis propios ojos y del jardín removido. Era el miedo institucionalizado. La duda sembrada era más fuerte que cualquier evidencia. El pasaje final de la regla 73 no era sobre el cuerpo, sino sobre la conciencia de la superiora. Dictaba que, para purgar el pecado de la mentira necesaria, la superiora debía tomar una piedra de molino, el objeto que vi desaparecer, atarle una cuerda y llevarla hasta la cripta principal. Allí debía susurrar el nombre verdadero de la hermana a la piedra, atar el nudo y arrojar la piedra a la cisterna profunda bajo el altar mayor. La piedra era, metafóricamente, la memoria de la hermana y la culpa de la superiora. Al hundirla en la oscuridad, aseguraban el silencio perpetuo sobre el acto. La regla 73 era una carga de oscuridad, pasada de líder a líder, garantizando que el prestigio del convento se mantuviera inmaculado, aunque se hubiera roto el mandamiento más sagrado. Yo leí esto, y entendí que yo ya no era solo una novicia. Yo era una custodia de un crimen. Y pronto, la regla 73 se acercaría a mí. El conocimiento, mis oyentes, es una carga más pesada que cualquier voto de penitencia. Después de leer el Códice 73, ya no pude vivir en el convento de las lágrimas de Santa Lucía. Cada oración, cada misa, se sentía como una burla. El silencio perpetuo ya no era devoción, era complicidad. La piedra de molino que la superiora había arrojado no solo se había llevado la memoria de Sor Elena, se había llevado mi paz. Mi desasosiego no fue depresión o locura. Fue la certeza absoluta de que el muro institucional era más valioso que la vida individual, y la única forma de purgar mi alma de ese conocimiento era, según la regla, buscar el descanso eterno de la manera más silenciosa posible. Comencé a dejar notas en lugares específicos. Un poema inconcluso en la biblioteca, una flor seca en el atril, pequeñas migas de pan para que supieran que yo estaba lista para invocar la regla. La Madre Superiora, con su ojo de mármol, lo notó. No me reprendió, solo me miró con una profunda lástima ritual. Una noche me ordenó ayudarla en la limpieza profunda de la fragua. Mientras trabajábamos, ella se acercó y me susurró, con un tono extrañamente afectuoso: «No te preocupes. Mañana te irás a un lugar donde el silencio es un verdadero descanso». En sus manos vi la tela de arpillera y el rollo de cuerda fuerte, elementos que reconocí del protocolo. Estaba preparando mi propio entierro. Esa noche no pude dormir. No por el miedo al descanso eterno, sino por la repugnancia de convertirme en ceniza y cal, de ver mi nombre borrado y mi recuerdo sustituido por una mentira piadosa. No era la muerte lo que temía, sino la absoluta anulación de mi existencia por el bien de la pared. Fue entonces cuando la desobediencia se convirtió en mi último acto de fe. Decidí romper el silencio. Usando la excusa de un encargo, logré escabullirme del convento. No huí para vivir, sino para documentar. Antes de partir, mi mano, temblando de pánico y adrenalina, copió en un pequeño papel las 7 palabras más importantes del Códice 73. Luego, busqué a un confesor de confianza fuera de los muros, alguien que pudiera preservar esta terrible verdad. El confesor, al escuchar mi relato, se horrorizó y prometió proteger la información. Él me preguntó con la voz quebrada: «¿Y qué harás ahora?»
Eres libre. Yo le respondí, con la resignación de quien conoce su destino. La regla 73 no es un protocolo de entierro, padre. Es un sello de la conciencia. Una vez que la superiora sabe que tú sabes, la regla se invoca. Mi cuerpo está libre de la clausura, pero mi alma ya ha sido condenada por el desasosiego. Me marché y desaparecí en el mundo, en la ruidosa ciudad, donde era imposible el silencio perpetuo. Intenté vivir, intenté olvidar. Pero el convento y su disciplina son implacables. Poco después, recibí una carta anónima con el sello de Santa Lucía. Dentro, solo había una cosa, una piedra pequeña y pulida de río. No había más mensaje. Entendí entonces que, aunque no habían podido aplicarme la cal y la ceniza, la Madre Superiora había cumplido el tercer acto de la regla 73. Había susurrado mi verdadero nombre a esa pequeña piedra y la había arrojado a la cisterna. Mi memoria en el convento había sido oficialmente borrada. Mi alma había sido entregada al pozo. La tercera y última historia se llama El expediente D.M., un caso de un detective que lucha entre la razón y el misterio. El miedo físico deja marcas, sangre, lucha, desorden. Pero hay un miedo más puro, uno que desvanece, que no deja rastro en la materia, solo en la memoria. Este es el miedo que documenta el expediente D.M. Esta historia no transcurre en un claustro gótico, sino en el corazón de la modernidad, un distrito comercial en expansión, construido sobre lo que una vez fue el cementerio no consagrado de un convento del siglo XIX, un lugar donde la prisa y el cemento intentaron enterrar el descanso de almas sin nombre. El expediente D.M., el nombre no oficial que le dio el detective a cargo, Daniel Márquez, comenzó con la desaparición de Hugo, un joven estudiante de 17 años. Hugo se desvaneció cerca del antiguo patio de los niños, una zona que, según los planos antiguos, era el lugar donde enterraban a los bebés no bautizados. La policía, ante la ausencia de evidencia física, se centró en la única testigo, la tecnología, el testigo silencioso de nuestra era, las cámaras de vigilancia. Juan, un técnico de seguridad escéptico, fue el encargado de revisar la grabación de la calle del Tránsito, la última ruta conocida de Hugo. La imagen era granulada, pero mostraba a Hugo caminando a paso normal, hasta que llegó al punto de la desaparición. En el minuto de las 2:47 a.m, la grabadora captó algo que el cerebro humano rechaza. Hugo se detiene. No mira hacia atrás ni a los lados. Simplemente se detiene en seco y su rostro, aunque borroso por la resolución, parece hundirse en una expresión de angustia absoluta. Es un pánico que no tiene fuente visible. Y luego, en la periferia de la imagen, una distorsión. Juan lo llamó al principio un artefacto digital, un error de compresión. Pero al ralentizar el video a un solo fotograma por segundo, la distorsión reveló su naturaleza. No era un error. Eran sombras, no proyectadas por la luz, sino sombras que se movían demasiado rápido. Hugo comienza a temblar. No es un escalofrío. Es una vibración rápida, incontrolable. Su mano se eleva, no para defenderse, sino para cubrirse la boca, como si quisiera contener el pánico. La imagen se distorsiona brevemente en un lateral, un oscurecimiento rápido y lineal que cruza el campo visual. Es la primera sombra rápida documentada. Hugo se desploma. No cae como un cuerpo inerte, sino que se pliega sobre sí mismo, como si todo su esqueleto se hubiera rendido a una fuerza invisible y pesada.
Un segundo y tercer oscurecimiento cruzan la pantalla, más definidos. Ya no son solo sombras. Son figuras delgadas, sin forma perceptible, que se mueven con una aceleración que supera lo físico. Y entonces, Hugo desaparece. No hubo arrastre. No hubo lucha. Simplemente, un joven se detuvo, sintió un miedo puro, y fue aspirado de la escena, dejando solo una huella térmica en el cemento y una grabadora de vigilancia como testigo silencioso. El expediente DM acababa de abrir su primer caso. Y la clave de la desaparición no estaba en el rastro físico, sino en la velocidad y la angustia registradas en el sensor. Había algo en ese lugar que se alimentaba del terror, y se movía más rápido de lo que la luz podía registrar. Tras la desaparición de Hugo, el detective Márquez, ya sin pistas convencionales, se obsesionó con las sombras rápidas. Él sabía, con la certeza que solo dan las horas frente a un monitor, que no eran fallas de la lente. Eran algo. Y si eran algo, podían ser grabadas. Juan, el técnico, fue recontratado. Su tarea ya no era archivar, sino cazar la anomalía. Se instaló un nuevo sistema de vigilancia en la zona. Cámaras de alta velocidad con sensores infrarrojos y micrófonos direccionales. Un laboratorio de captura en el lugar exacto del antiguo patio de los niños. El expediente DM comenzó a acumular horas de grabaciones vacías, de luces de la calle y el tránsito nocturno. Pero el 14 de octubre, a las 3:04 de la madrugada, el sistema de Juan captó algo. No fue una desaparición, sino un evento sensorial. En el video no se ve a nadie, solo una calle desierta. Pero la cámara de infrarrojos captó una caída abrupta de temperatura en un radio de 2 metros, una bajada de 15 grados en menos de un segundo, y el audio. El micrófono direccional grabó un sonido que Juan nunca pudo clasificar. Era como un siseo seco y profundo, como si una tela muy vieja se arrastrara sobre arena fina. Pero bajo ese siseo se detectó una frecuencia de infrasonido que solo pudo ser medida, no oída. Una vibración tan baja que, según Juan, es la misma frecuencia que produce el cuerpo humano justo antes de un ataque de pánico paralizante. Juan nombró a esta firma acústica y térmica el bálsamo del miedo. Se dio cuenta de que estas sombras rápidas no estaban buscando el cuerpo, estaban buscando el miedo. Eran depredadores de la emoción pura. La historia revela el caso de Mariana, la segunda víctima, una joven que solía pasear a su perro a altas horas de la noche. El sistema de vigilancia captó a Mariana con su mascota. Al acercarse al antiguo límite del cementerio, el perro se detuvo. No ladró. Se encogió hasta el suelo, con un miedo tan irracional que orinó sin control. Mariana intentó levantarlo, pero justo entonces los sensores registraron el bálsamo del miedo, la caída de temperatura y el infrasonido. La cámara de alta velocidad finalmente capturó un fotograma casi legible de la sombra rápida. No era una figura demoníaca. No era un fantasma con forma humana. Era una distorsión del aire, una masa de color negro absoluto que parecía absorber la luz y la definición. Pero su movimiento era antinatural. Se deslizó sin usar piernas, moviéndose a una velocidad que hacía que los fotogramas se vieran como un error estático. Mariana, al igual que Hugo, no gritó. Solo se llevó las manos a la cara y se desplomó. Los expertos forenses que analizaron la cinta concluyeron que, si Mariana hubiera podido gritar, su voz se habría paralizado por el impacto antes de que saliera. Las sombras rápidas no dejaron rastro de ADN,
ni fibras, ni huellas. Solo dejaron la evidencia tecnológica de que el miedo extremo había sido extraído de sus cuerpos, como un cirujano que retira un órgano enfermo. Una vez que el miedo era consumido, el cuerpo se convertía en un recipiente vacío y desaparecía. El expediente DM demostraba una verdad terrible. Los muertos enterrados en el silencio de ese cementerio no consagrado no buscaban venganza, buscaban sustento, buscaban la calidez de la emoción que se les negó en vida. Y el miedo agudo y repentino era su cena. El detective Márquez ya no buscaba cuerpos, buscaba la entropía, la ley de la naturaleza que dicta que todo tiende al desorden. Pero en este caso, la entropía era selectiva, solo desordenaba a los vivos. Juan y Márquez bautizaron a las sombras rápidas como dementores de medianoche en sus informes internos. Descubrieron, a través de análisis espectrales y cruces de datos con el mapa del antiguo cementerio, que los ataques ocurrían siempre sobre la zona de las fosas comunes, donde los cuerpos no identificados o renegados habían sido arrojados sin ritos ni oraciones. Eran almas que murieron en el absoluto olvido y que, ahora, exigían una atención brutal. Juan estaba a punto de cerrar el laboratorio de vigilancia. Había documentado la firma del terror. Eso era todo lo que la ciencia podía hacer. Pero Márquez, agotado y al borde de la quiebra emocional, le exigió un último experimento. Quería una prueba de la desaparición final. Márquez dejó un muñeco de pruebas con sensores térmicos en el lugar exacto donde Hugo había desaparecido. Elías lo grabó desde una camioneta blindada, usando todos los sistemas de infrarrojos y alta velocidad que tenía. A las 3:15 de la madrugada, el bálsamo del miedo regresó. La temperatura cayó bruscamente. El siseo seco fue captado, y el infrasonido vibró en los micrófonos. Y entonces, las sombras rápidas aparecieron. En la grabación de alta velocidad, se vieron como 5 o 6 figuras negras, moviéndose en un patrón circular frenético alrededor del muñeco. No lo tocaron, simplemente lo rodearon. La cámara de infrarrojos captó algo horrible. La firma térmica del muñeco no cayó. Se disipó. Se desvaneció de forma gradual, como si el calor fuese un gas que se estuviera extrayendo de la figura. Cuando las sombras rápidas se retiraron, tan rápido como llegaron, la cámara de luz visible enfocó el muñeco. Estaba intacto. No había daños físicos, pero al acercarse, Márquez descubrió la verdad. El muñeco estaba cubierto por una capa helada y húmeda, como si el terror hubiera condensado el aire a su alrededor. Y la pieza final de la evidencia. Juan había colocado un micrófono de contacto dentro del muñeco. Al reproducir esa pista de audio final, solo se escuchaba un sonido, un latido rápido y amortiguado, que se aceleraba hasta convertirse en un zumbido agudo, y luego silencio. La conclusión de Márquez fue demoledora. Los dementores de medianoche no mataban a sus víctimas. Ellas existían solo para consumir la reacción biológica del miedo. Una vez que el terror puro era extraído, el cuerpo se convertía en una cáscara tan vacía que la realidad misma parecía rechazarlo, borrándolo de la vista y la memoria. La desaparición no era un rapto, era una condena al vacío. El expediente DM fue archivado sin resolver. Márquez renunció, incapaz de lidiar con un crimen que no dejaba evidencia material.